Ya me ha pasado varias veces. Entonces, voy a seleccionar con rojo. Voy a seleccionar con rojo la sumatoria que voy a hacer de manera vertical, o sea, de arriba hacia abajo, de los datos 2. Me paro nuevamente en la celda donde voy a hacer la operación, que en este caso la mía es la E70. ¿Sí? Tengo mucha información arriba, por eso es que la tengo de esa manera. Me paro entonces en la celda donde voy a hacer la operación, voy otra vez a FX, insertar función y le doy clic y allí me aparece la ventana donde yo debo seleccionar suma. Le doy doble clic a suma, él me abre una ventana adicional donde voy a seleccionar los datos a sumar. En este caso voy a sumar 434 más 6 más 9876 que quedan contenidos aquí en esta ventana y solamente ahí le debo dar enter y ya él me hace la operación. 434 más 6 más 9876 es 10.316. ¿Listos? Ahora hago lo mismo con la siguiente. Voy a volver a resaltarlas. Entonces me paro en la celda donde quiero que se haga la operación. Me voy a función. Selecciono suma, le doy doble clic y luego escojo las celdas que quiero sumar, que en este caso son 74, 453 y 98 y le doy enter. Y ya me sale el resultado de esa operación. Y con la última hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo con la función insertar función, con la fórmula insertar función. Entonces me paro otra vez en la celda donde quiero que quede la operación. Voy a insertar función, suma, selecciono los datos que quiero sumar, que en este caso son 3, 122 y 4.343 y le doy enter. Y ahí me aparece el resultado. Estos son los resultados de esas sumatorias utilizando la fórmula insertar función. ¿Sí me están escuchando? Claro, acá hay ruido, hay como una construcción al lado, no sé qué están haciendo. Me dicen si no escuchan o si no entienden. ¿Listo? Esto es insertar función, nuevamente les digo, en la primera parte, que es con este fx que aparece aquí en la barra. ¿Vale? Luego aparece la otra operación. Bueno, voy a marcar esto con rojo para que indiquemos que ya lo hicimos. Ya hicimos esta parte de la operación. Ahora la siguiente dice, utilizando la herramienta autosuma. Lo voy a marcar con rojo para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, la autosuma pues nos debe hacer también la misma operación, pero digamos que utilizando un botón diferente. Entonces me paro sobre la casilla donde quiero que se haga la operación. Sí, recuerden que aquí vamos a sumar 34 más 34 más 67. ¿Listo? Entonces, autosuma es el icono que está aquí en la parte superior de la pestaña de inicio. ¿Sí? En la pestaña de inicio está en este sector cortar, copiar y pegar. Luego aquí está toda la parte de caligrafía, tipo de texto, para aumentar o disminuir el tamaño, cambiar el fondo de la pantalla o cambiar el color de la pantalla, no de la celda, o cambiar el color del texto que está en esa celda. Centrar, colocar a la derecha, a la izquierda o justificar. Y aquí aparecen las partes de contabilidad que ahorita les voy a mostrar cómo funcionan. Pero hay una que se llama autosuma, que aquí la estoy marcando con el cursor. Si la alcanzan a ver, que tiene un símbolo como árabe. Esa función es autosuma. ¿Sí? Vamos a hacerla con esa. Entonces, nuevamente, me paro sobre la celda donde voy a hacer la operación. Voy al botón autosuma y le doy clic ahí. ¿Listos? Cuando le doy clic allí, esta manera es más sencilla que la de función. Me pide, abre el paréntesis y me pide que seleccione los datos que voy a sumar. Entonces, teniendo oprimido el ratón en la tecla izquierda, selecciono 1, 2 y 3. 34, 34 y 67. Y fíjese que dentro de la celda él me marca que vamos a sumar de la celda de 67
D67 a la D69, es decir, D67, D68 y D69. Y después de eso, sencillamente le doy Enter. Y pues el resultado sigue siendo el mismo, 135. Ahora hago con el dato 2 la misma tarea, pero ahora utilizando el botón de autosuma. Entonces, ¿se fijan dónde tengo el cursor? Autosuma, clic, selecciono los datos que voy a sumar, lo selecciono y le doy Enter. Esta es mucho más sencilla. Nuevamente, para el dato 3, autosuma, selecciono los datos que quiero sumar y le doy Enter. Para dato 4, autosuma, selecciono los datos a sumar y le doy Enter. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? O me avisan y lo repetimos. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Pregúntame, Señor. pregúntame. No, ya, le iba a decir que sí. Ok, listo. Entonces, y ahora hay una hay una tercera opción que se llama escribe la función. Voy a marcar acá con rojo. Y escribe la función, básicamente, lo que se hace es hacer la sumatoria directa. ¿Sí? Entonces, con el más, se fijan que le di más, con el más, selecciono las celdas que voy a sumar. Sencillamente en la casilla coloco más 34, más 34, más 67 y le doy Enter. ¿Lo vieron? Entonces hay tres formas de hacerlo, ¿sí? Una con la función, que ahí estoy colocando el cursor, el primer 135 que sacamos. Con la función, el segundo se hace con autosuma, que es donde estoy en este momento con el cursor. Y el tercero lo hago sencillamente colocándole el más y seleccionando una por una las celdas que voy a sumar. ¿Sí ven? Tengo que colocar el más. Después de seleccionar la casilla, aquí no selecciono el rango, sino que tengo que colocar más 34, más 67 y le doy Enter. Voy con dato 2. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí también. Voy a ampliar un poquito el texto para que se vea. Entonces me paro sobre la celda donde voy a hacer la operación y le doy más, selecciono 434 más 6 más 9876 y cuando llego al último dato le doy Enter. Vamos con dato 3. Selecciono la celda donde voy a hacer la operación para que me salga el resultado, le doy más 74 más 453 más 98, Enter. Y esas son las tres maneras de hacer las operaciones, ¿sí? Eso es lo que quiere el ejercicio que nosotros hagamos. Entonces, como ya lo hicimos de manera vertical, o sea, de arriba hacia abajo, ahora lo vamos a hacer de manera horizontal. Ajá, es decir, de izquierda a derecha. Y nos paramos con las mismas indicaciones que les di anteriormente. ¿Sí? Se ve dónde estoy en este momento. Eso, ahí se ve mucho mejor. Ahora estoy en esta celda, donde vamos a sacar, donde está el cursor palpitando, donde vamos a sacar la siguiente operación, utilizando la fórmula insertar función. Insertar función, se ve dónde estoy parado, me pongo ahí, me abre una ventana adicional que la puedo arrastrar para que no me quite la visibilidad, coloquémosla acá. Le doy doble clic donde dice suma, porque este me saca suma, promedio, sí, hipervínculo, contar, max, seno, coseno, tangente, cotangente. Bueno, esto es un asistente a que se llama función. Entonces seleccionamos suma porque aquí lo que vamos a hacer es una suma. Doble clic en suma. Me abre entonces una ventana donde me dice seleccione el rango que va a sumar. Y teniendo oprimido el botón izquierdo del ratón, selecciono 1, 2, 3, 4 datos. Y le doy a aceptar y ya me aparece el resultado. ¿Listo? Para la siguiente, utilizando autosuma. Entonces me voy ya no a función, sino a autosuma. Autosuma, selecciono el rango de los datos que quiero sumar y le doy Enter. Y por último, utilizando el más. Entonces más
34 más 3, 434 más 74 más 3. Y le doy Enter. Listo, es así como funciona. Y lo mismo hay que hacer con los siguientes. Entonces, nuevamente, función. Esto es para que nuestro cerebro identifique cómo es que se hacen las operaciones. Y la única manera de aprender es repitiéndolas. Con autosuma, selecciono los rangos autosuma, Enter. Y lo último es el por más. Más más 6 más... Venga, no, cometí un error acá. Más 34, sí, más 6, más 453, más 128, Enter. 615. ¿Sí se fijan que el resultado es el mismo? Entonces, si yo hago la variación aquí de cualquiera de estos datos, supongamos que cambiamos esto por 50, 50 más 50 más 50, entonces verticalmente me va a dar 150 para todos, y horizontalmente vamos a cambiar los datos también, 50, 50 y 50, pues nos va a cambiar a 200. Y así se comprueba de que la matriz de la tabla sí está funcionando y que los resultados también funcionan. ¿Vale? Entonces hagamos el último. Me paro en la celda donde quiero la operación, voy a función, selecciono donde dice suma, el rango de lo que quiero sumar y Enter. El siguiente, utilizando autosuma, voy a autosuma, selecciono el rango de lo que quiero sumar, le doy Enter. Y por último, el del más 50, más 9.876, más 98, más 4.343, Enter. ¿Hasta allí queda entendido este ejercicio? Sí, señor. Sí, es supremamente sencillo, no tiene ningún tipo de dificultad. Ahora pues ya seguimos con el siguiente. ¿Este lo pudieron resolver? El que estoy mostrándoles. Voy a ponerlo un poquito más grande. Entonces en este básicamente lo que hay que hacer es... Aquí lo hicimos directamente con el igual. Vamos a hacerlos. Sí. A mí me gusta utilizar el autosuma. Sí, hay personas que les gusta utilizar el igual o la función y es válido cualquiera de los tres. A mí me gusta utilizar autosuma y yo les recomiendo que usen el autosuma porque los otros son más de asistentes y tienden a cometer errores. Entonces, por ejemplo, para este 4 más 3 por 4, primero hago la operación en mi mente. Aquí el resultado sería 4 por 3, 12, más 2, 14. Recuerden que en matemática la multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma y la resta. Entonces la operación no es 2 más 3, 5 por 4, 20, no, sino que primero va la multiplicación, es decir, 4 por 3, 12, más 2, 14. Y lo vamos a hacer entonces con autosuma. Y fíjese cómo funciona. Entonces, 2 más 3, el por es el asterisco 4. ¿Lo están viendo? 2 más 3 por 4. Y vamos a ver si lo que yo les dije de la probabilidad de la multiplicación y la división es verdad o yo estoy mintiendo. Y el resultado es 14, porque primero se hace la multiplicación y luego se hacen las sumas y las restas. Entonces 4 por 3, 12, más 2, 14. Y ahí está la operación como tal, idéntica a como está en el sistema. Lo único que hay que hacer es transcribirlo de izquierda a derecha. Lo que está en la barra calcular, colocarlo en la celda de resultado. ¿Sí? Y lo mismo se hace con los demás. Yo les oriento que lo hagan mejor con el autosuma. Entonces aquí tiene prioridad la división. ¿Sí? Bueno, yo aquí coloqué 32 y es 30. 30 sobre 2. Entonces, aquí la operación sería 30 sobre 2 es 15 y 32 menos 15 es 17. Vamos a ver si yo estoy bien. Sí, es 17, ¿sí se fijan?
Voy a marcar acá los resultados y lo voy a colocar en negrito. ¿Listo? Y el siguiente también lo hacen con autosuma y ponen 23 más 7 menos 5 sobre 5. Enter. Y hacen lo mismo con los demás. Este es también de concentración. 23 más 7 menos 5 sobre 5 por 4. ¿Sí? Y se fijan que cada vez la operación es un poquito más compleja. Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? Primero, bueno, eso ya lo exploran ustedes. ¿Listo? Y es sencillamente transcribir. Para este punto de potenciación, recuerdan que en el colegio nos enseñaban un número elevado a otro. Entonces uno colocaba 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4, 2 elevado a la 5. Pues aquí aparece nuevamente un ejercicio de esos. Entonces aparece 2 elevado a la 3. Lo voy a ampliar un poco para que lo vean. ¿Sí lo están viendo? Mira, 2 elevado a la 3 menos 5 por 5. ¿Y cómo saco en el teclado entonces ese símbolo de elevar? Otra vez me voy a la autosuma, coloco 2 y en el teclado busco 3 teclas. Una que es Control Alt y al lado derecho de la ñ hundimos esa tecla. Ahí igual se ve el símbolo, ¿sí? Que es como el techo de una casita. Entonces Control Alt y el botón derecho de la ñ en su teclado. Ve, mi teclado no apareció. Voy a intentarlo con el del computador. Acá tengo 2 teclados. Bueno, no quiere funcionar. Dame un segundito. Si no, hay que cambiar el modelo del teclado. El teclado debería aparecer así. Yo no entiendo por qué no me está apareciendo. Pero también lo podemos copiar. ¿Sí? Mire, es mucho más sencillo hacer el ejercicio así como les voy a mostrar. Me paro sobre el calcular que ya está hecho, en caso de que no me salga el botoncito de potenciación, y copio todos los números, copio todo lo que está allí. Lo puedo hacer dándole clic derecho, copiar, o también se puede hacer con control C. ¿Sí? Como lo quieran hacer está bien. Y me paro entonces en la casilla donde voy a hacer la operación, le doy autosuma, y allí cuando me abre el paréntesis, lo único que hago es pegar, que se pega con control V, o lo puedo pegar también aquí con este botón de arriba donde dice pegar. Y ya me aparece allí la operación. 2 elevado a la 3 menos 5 por 5. Y es mucho más rápido de hacerlo. Si están conmigo, si lo están viendo, y le doy enter. Y allí me aparece cuál es el resultado. Y con todos puedo hacer lo mismo, sencillamente, o también lo puedo copiar desde aquí arriba, en la barra de la función. Ahí le doy control C de copiar. Voy donde quiero hacer la operación. Autosuma, me abre el paréntesis, pego la información allí con control V, con un B de vaca, control B de vaca, lo pego y le doy enter. Y es mucho más fácil que ponerme a teclear porque eso es donde aparece ese símbolo, donde se hace tal cosa. Listo, es así como funciona entonces este caso del tipo 1. Luego para el tipo 2 aparece información muy similar, pero aquí las operaciones se les da prioridad a los ejercicios cuando les coloco paréntesis. Entonces, al lado izquierdo encontrarán las mismas operaciones muy similares, pero aquí le da prioridad a lo que está dentro del paréntesis, igual al lado derecho. Y hay que hacerlas idéntico. Sí, lo puedo hacer igual. Voy acá a estas casillas, copio la información, voy a donde quiero que quede la operación, le doy autosuma, pego la información con control B de la operación que ya copié y le doy enter. Y lo mismo con las demás. Le doy doble clic, control C, me paro en la operación, le doy autosuma, control B para pegar, lo están viendo, y le doy enter. Y lo mismo hay que hacer con todo el resto de las operaciones.
Sí, la idea de esto es comenzar a soltar las manos, volverse más preciso con el ratón y por supuesto entender la operación, porque aquí a diferencia de como lo haría la lógica matemática, si las leyes de la matemática que tendría que hacer 30 sobre 2, si se están viendo primero, 30 sobre 2 es 15 y 32 menos 15 es 17. Cuando yo le coloco paréntesis para definir las prioridades, entonces, si se fijan aquí, está entre paréntesis 32 menos 30, lo que significa que 32 menos 30 es 2. Tendríamos que hacer prioritariamente lo que está dentro del paréntesis y no como lo hacen las leyes matemáticas. Y 32 menos 30 es 2 y 2 sobre 2 es 1. Y la respuesta es 1. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? A diferencia de como lo hicimos acá arriba, que 32 menos 30 sobre 2 nos dio 17. ¿Sí se fijan? Miren. Los resultados son diferentes porque le puse paréntesis para darle prioridad a la resta en vez de a la división. Y por eso el resultado es distinto. Y eso es lo que hay que analizar. Mire, este ejercicio también es 23 más 7 menos 5. Ah, bueno, trabajemos con este que es más sencillito, que ya lo habíamos hecho. Donde 2 más 3 por 4 daba 14, pero cuando le coloco paréntesis, entonces me da 2 más 3, 5 por 4, 20. Y el resultado es diferente. Siempre y cuando le demos prioridad utilizando los paréntesis. ¿Vale? ¿Lo están viendo? Mire, le estoy haciendo el comparativo. Y lo mismo hay que hacer con las demás, con cada una de ellas. ¿Sí? Entonces recuerde que lo pueden hacer o con la función, donde le dan suma y seleccionan los datos que quieren sumar, pero yo les recomiendo que lo hagan siempre con el autosuma. Es mucho mejor hacerlo con autosuma. Con autosuma. Y si lo copian y luego aquí le dan autosuma y lo pegan y le dan enter, pues van a hacer las operaciones muchísimo más rápido. ¿Vale? ¿Quién tiene alguna pregunta hasta allí? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿O Sí, estamos sí, desayunados? señor. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. ¿Quién va más avanzado en el taller? ¿Quién más va más avanzado en el taller? Luego siguen unas operaciones en el ejercicio 1B. En este ejercicio hay que sacar totales, máximos y mínimos. Y también se realizan de manera vertical, ¿sí? Y horizontal. Entonces hay que hacer lo mismo. Las operaciones para los vendedores, ahí se las voy a marcar. Y las operaciones por días de la semana. Entonces está lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Qué son totales? Pues es la sumatoria. Otra vez me voy a autosuma de los datos de Alfredo de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los cuales selecciono y les doy enter. Eso para los horizontales. Y para los verticales, en total, estoy en total. Me lo coloco acá un poquito más grande. Pues es sencillamente también, voy a borrar el dato, le doy autosuma y selecciono el rango de los datos que quiero sumar. Total significa suma. Y lo mismo hago acá. Voy a volver a borrar. Autosuma, selecciono los datos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y le doy enter. Y ahí me aparece. ¿Listo? Esto para totales. Ahí lo marco con amarillo. Luego aparece algo que se llama máximos, mínimos y promedio. Entonces, hallemos los máximos de manera horizontal. Máximo. Vamos a ampliar esto acá y lo voy a borrar. ¿Qué es un máximo? De estos datos, máximo es el número más grande. Esto se utiliza para estadística.
Entonces, ¿cuál es el máximo? Pues el número más grande. Pero yo quiero que el sistema lo haga en automático porque si yo modifico los datos de esta tabla, pues quiero que el sistema encuentre el número automáticamente y no tenga que yo ponerlo a buscar manualmente. Entonces, máximo del 5061, 3359, 5555, 3055 y 3909. El máximo es el que tiene puros 5 si vamos a sacarlo. ¿Cómo se hace? Lo podemos hacer con el asistente. Es aquí donde aparece el asistente, que es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo saco el asistente? Pues le doy en el teclado Shift 0 para sacar el igual. Sí, Shift 0, se fijan que sale el igual. Y después de que sale el igual, le escribo en el teclado con letras Max. Y el sistema automáticamente con el asistente me va a desplegar varias opciones. ¿Sí se fijan? ¿Lo están viendo? Pues cuando me aparece la función de Max, le doy doble clic en ella para que me abra el paréntesis. Selecciono los datos que quiero que el sistema me ubique cuál es el número máximo y tengo que cerrar el paréntesis para que pueda funcionar dicho comando y le doy enter. ¿Sí? ¿Se fijan? Mira, igual a máximo del rango entre C16 y G16. Cierro el paréntesis y luego de cerrar el paréntesis le doy enter. Y allí me sale el número máximo que es 5555. ¿Sí? En caso de que cambiara, por ejemplo, el número, que colocara cualquiera en 6666, este máximo debería cambiar. Y sí, claro, por supuesto cambia. Y la operación de total también cambia. ¿Sí lo están viendo? ¿Listos? Entonces ahora vamos con mínimo. Voy a borrar este dato que ya está hecho y acá se hace igualito. ¿Qué es mínimo? Pues el número más pequeño que hay entre estos datos que hay de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes del señor Alfredo. Coloquemos a don Alfredo aquí con negrita. Entonces me paro en mínimo, pero esta vez le voy a dar igual. Shift 0 para igual. Y ahora que le escribo, pues min, las tres primeras letras de mínimo. Ahí me está desplegando las opciones. Hay varios tipos de mínimos que son más avanzados, que lo vamos a ver más adelante. Le damos doble clic en mínimo para que me abra el paréntesis. Luego de que me abre el paréntesis, selecciono los datos a los cuales quiero que le saque esa información. Y le doy enter. Y allí me aparece que el número mínimo es 3055. ¿Sí? ¿Cómo lo verifico? Pues voy a la tabla de la matriz y coloquemos que el viernes no son, coloquemos que son solamente 1000. Y cuando le doy enter debería variarme también el número mínimo y ahí cambió. ¿Sí se fijan? Que el mínimo pasó, voy a ampliar un poquito más esto. Eso, mucho mejor. Que ahora sí me aparece el total, que es la sumatoria, el máximo, que es el número más grande, el mínimo, que es el número más pequeño. Y ahora vamos a hallar uno que se llama el promedio, que ese es el que utilizamos generalmente con las notas. En el SENA no se usan notas, pero en el colegio y en la universidad sí. ¿Quién me ayuda definiendo qué es el promedio de... ¿Qué es el promedio? ¿Qué significa promedio? Y voy a borrar este dato que está acá. Sí está. ¿Están o no están? ¿O están desayunando? ¿Quién me dice qué es promedio? ¿Cómo se saca el promedio de unos datos? ¿Cómo se promedian? Sí, bueno, entonces. El promedio es la sumatoria de los datos por el número de datos. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Entonces, cada una de esas notas vale el 25% y significa que si en la primera sacó 6, en la segunda sacó 6, en la tercera sacó 6 y en la cuarta sacó 6, pues pasó raspando porque sencillamente suma los datos que serían 6 más 6 más 6 más 6 y lo divide por 4, que es el número de datos. O sea, vamos a hacer esto como lo haríamos
en el colegio. El promedio, ¿sí? En autosuma es la sumatoria de los datos, es decir, el primero más el segundo más el tercero más el cuarto más el quinto, que es el del viernes. ¿Listo? Esto lo encierro en paréntesis y lo divido por el número de datos. ¿Sobre cuántos datos hay? Hay 5, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5. Mire, ese es el ejercicio para sacar el promedio. Es la suma de los datos dividido por el número de datos. ¿Sí lo están viendo en la pantalla? Sí, señor. Sí, eso. Y le damos Enter. Ah, bueno, él me dice que había que hacer una corrección porque olvidé cerrar el paréntesis. Pero el sistema te ayuda con eso. ¿Listo? Este ejercicio de promedio ya alguien lo había hecho. ¿Alguien de ustedes ya lo había hecho? Las respuestas son sí o no. ¿No o sí? El de promedio. Este ejercicio que estamos haciendo. Listo, entonces mira, hay una manera más sencilla de hacerlo para no tener que hacer la sumatoria y la división. Voy a borrar este dato. Dio 4149. Escribámoslo acá para que vean que el resultado es el mismo. Este sí lo estoy escribiendo yo con mi teclado. 4149. Listo. Voy a borrar el que sacamos de promedio. Con el mismo igual, Shift 0, saco el igual, pues aquí con el asistente le coloco promedio, ¿sí ven? Y allí me aparece el asistente para hacerlo de una manera más sencilla. Así funciona el Excel. ¿Están viendo que salió en el asistente promedio? Cuando coloco las primeras letras, yo espero a que me salga. Entonces, promedio, le doy doble clic, me abre el paréntesis, selecciono los datos que quiero que me promedie, cierro el paréntesis, que no lo olvide. ¿Sí están viendo la función? ¿La están viendo? Igual, promedio, abre paréntesis en automático, selecciono el rango de lo que quiero que promedie, cierro el paréntesis, que no se nos olvide, y le doy Enter. Y mire que el dato que yo ya había sacado de la otra manera es el mismo, 4149. ¿Vale? ¿Lo vieron? Bueno, entonces hay que hacer las operaciones nuevamente para Julia, para Marta, para Santiago, para Ruth, para José, para Enrique, para María. Es así como funciona. Y hay que hacerla igual para los datos en totales, máximo, mínimo y promedio, para los días, o sea, no solamente para los vendedores. Cuando lo hago horizontalmente saco los datos para los vendedores. Entonces aquí, ¿qué vendió Marta? Sí, entonces vendió 22.593. El máximo de las ventas lo hizo el día miércoles, ¿sí? Que corresponden a 5.426. El día que menos vendió fueron 3.774, que corresponden al lunes, o sea, el lunes fue el día que menos vendió. Y el promedio de ventas de la semana de Marta fue 4.519. Para eso funcionan estas matrices. En caso de que ustedes o uno de nosotros sea, por ejemplo, un jefe de ventas, un jefe de despacho, un jefe de compras. Entonces, esta información le permite analizar los datos de una manera muchísimo más sencilla. ¿Sí? Lo estoy haciendo entonces a manera horizontal. Voy a volver a hacer el mismo ejemplo con Enrique. Voy a ponerlo aquí en amarillo y lo voy a colocar un poquito más grande. Entonces, ya teniendo los datos de Enrique, coloquémoslo en negrita, yo digo, bueno, don Enrique, lo reúno a todos en una sala de reuniones.
Don Enrique, ¿usted vendió esta semana? Sí, porque son los datos de una semana, ¿no? Vendió $22,161. Coloquemos que son dólares para poder darle peso a esto. Usted vendió $22,161. El máximo que vendió, o sea, el día que más vendió, fueron 5,554, que corresponden al día martes. O sea, usted vendió más el martes de esta semana. Y el día que menos vendió de la semana fueron 3,089, que corresponden al viernes. O sea, el viernes usted vendió menos. Y el promedio de las ventas de don Enrique de toda la semana fueron 4,432. Ya, entonces ahí ya uno coge el vendedor y dice, bueno, don Enrique, entonces ¿cómo nos comprometemos para esta semana? ¿Cuántas ventas va a hacer? Se los digo yo porque yo casi toda la vida he trabajado en todo el tema de gerencia de ventas. Entonces así como funciona. Esto para los datos que están superpuestos de manera horizontal que corresponden a cada uno de los vendedores. Pero si lo hacemos entonces de manera vertical ya corresponde a cada uno de los días de la semana. Y el análisis es muy, muy diferente. Entonces, el día lunes vendimos $40,969. ¿Sí? La persona que más vendió del día lunes. Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues con el máximo. Entonces voy a máximo. Las ventas mayores fueron 7,777, que corresponden a las ventas que hizo Alfredo. Muy bien, Alfredo, usted fue el que más vendió. Las ventas mínimas fueron de 3,407, ¿sí? Que corresponden a Julia. Julia, usted fue la que menos vendió de todos el lunes. Y el promedio de las ventas de todos, es decir, de Alfredo, de Miguel, de Julia, de Marta, de Santiago, de Ruth, de José, de Enrique y de María, fueron de 4,552, que corresponde a la suma de cada uno de ellos dividido el número de datos, ¿sí? Que en este caso habría sido, hagámoslo manualmente para que lo podamos entender. Entonces, ¿cómo es que saco el promedio? Pues es la sumatoria de cada uno de los datos. Entonces sumo las ventas de Alfredo del lunes, de Miguel del lunes, de Julia del lunes, de Marta del lunes, de Santiago del lunes, de Ruth del lunes, de José del lunes, de Enrique del lunes y de María. Sí, cierro esto entre paréntesis y lo divido por el número de datos. Entonces, ¿cuántos vendedores son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo divido por 9. No coloqué el dividir. Lo divido por 9. Eso, ahí quedó. Y me saca el promedio. Ahí me sale que hay un error, pero él lo corrige. ¿Listos? Entonces esto como para que sepamos cómo es que se saca el promedio, pero recuerden que lo podemos sacar sin hacer toda esta operación. Yo solamente lo hago como un ejercicio para que analicemos de dónde sale la información. Sí, porque de nada nos sirve sacar información sin identificar desde las leyes matemáticas de dónde salen. Entonces, aquí ya promediamos. El promedio de las ventas de todos estos vendedores del día lunes fue 4,552. Y lo mismo hay que hacer entonces para todos los demás. ¿Sí? Se suma, se saca el máximo de las ventas, el mínimo y el promedio, por columnas y por filas. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? Deben hacer los ejercicios. Mire, la única manera de aprender Excel es haciéndolo. Es como manejar moto, manejar bicicleta o manejar carro. Usted puede ver los 1000 videos tutoriales que quiera, pero si no va a la moto, al carro, a la bicicleta y practica todos los días. Yo llevo 20 años manejando carro y todos los días aprende uno algo diferente. ¿Sí? Lo mismo funciona con el Excel, con la ofimática. Tienen que practicarlo para poder descubrir cosas nuevas y poder volverse más prácticos en el manejo del Excel.
¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Para que lo volvamos a repasar. No, señor. Listo, no por acá, listo. Ahora vamos con la práctica 3. Con la práctica 2, digo, ya estoy viendo borroso. Con la práctica 2. Entonces en la práctica 2, bueno, si se fijan, todos los ejercicios que hemos hecho, que es lo mismo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que me tienen que entregar para poder evaluarles, van acompañados de los textos. Entonces, así idéntico como está en el documento de PDF que les envié, así tenemos que transcribirlo acá. Bueno, no idéntico, pero sí muy similar. Entonces, si se fijan aquí, vea, insertar fórmulas. Esto está preinscrito. ¿Cómo se hace esto? Pues me voy a la casilla, a la primera casilla y escribo. Insertar fórmulas. Esto me imagino que lo saben hacer. Entonces, ahí el texto está insertado en la celda C2. C2, como en la batalla naval, C2. En la celda D2 no hay nada, en la E2 no hay nada, en la F2 no hay nada. ¿Se dan cuenta? Porque aquí en la barra no hay nada. ¿Sí? Cuando yo lo coloco, pero cuando lo coloco en la C2 sí me aparece la información, es decir, que ahí está colocado el texto. ¿Cómo hago para centrarlo con respecto a lo demás? Pues selecciono las celdas que yo considero que debe quedar el texto para centrarse. Y le doy a este botoncito que aparece aquí que dice combinar y centrar. Y le doy clic ahí, combinar y centrar. ¿Listos? Aquí, por ejemplo, le coloqué negrita para que resalte. Puedo ampliar las letras hasta donde yo quiera o las puedo disminuir, todo a su gusto, como lo quieran hacer. Lo importante es que exploremos cómo funciona todo esto. Que le puedo cambiar el color al texto, ¿sí? Lo puedo colocar rojo oscuro, rojo claro, de cualquier color. Aquí me aparece toda la paleta de los colores para hacerlo. No, que no me gustó ningún color, pues entonces voy a más colores y aquí me aparece una paleta distinta de colores en donde puedo seleccionar un color muy diferente. ¿Vale? Coloquémoslo en azul. Esto me quedó en azul, con fuente Calibrí, con tamaño de la fuente número 22 y con negrita. Pero también le puedo colocar cursiva o subrayarla, o quitarle la cursiva, o quitarle la negrita y solo dejarla subrayada, o quitarle el subrayado y solo dejarlo así flaquito, como ustedes quieran. Necesito que exploren esto, es así de sencillo. Ahora este otro que dice práctica 1, antes de que pasemos al ejercicio siguiente, lo voy a descombinar, voy a quitar todo esto que está en negro para que vean cómo lo hice. Aquí dice práctica, aunque no lo crean, aquí está escrito práctica en la celda C3, pero como el texto está en blanco, por eso no lo puedo ver, lo voy a colocar en azul. ¿Listos? Vamos a colocarlo en negro, que es el que viene. Entonces escribo práctica en la celda que ustedes consideren que deben escribir. Ahora, quiero combinar estas celdas para que esto quede más centrado. Lo voy a llevar desde la C3 hasta la K3. Y luego que lo tengo seleccionado, le doy combinar y centrar. Ahora ya tengo práctica 1 más centrado. Vamos a colocarle entonces, ahora ya que lo tenemos combinado y centrado, vamos a colocarle a esto un fondo. ¿Listo? Entonces me voy al tarrito de pintura, despliego las opciones de pintura y voy a colocar que el fondo sea negro. ¿Listo? Pero vea, si es que lo coloco negro, el texto también se desaparece. Y entonces ya el texto no se ve. Claro, el texto está ahí, pero está en negro. ¿Cómo hago para cambiar el texto a otro color? Pues coloquémoslo blanco para que resalte. Me voy al color de la fuente o color del texto.
despliego esa información y allí me aparecen las opciones en las que puedo colocar el color. Lo puedo colocar amarillo, lo puedo colocar verde, rojo o lo puedo colocar blanco. Y listo. Así es como funciona esto. Es supremamente sencillo. No tiene ninguna dificultad como tal. Y lo mismo hago para todos estos textos. En el documento que me deben entregar, en el de los avances, toda esta información tiene que estar escrita. Sí, deben transcribirla toda. Escriben la información, combinan las celdas hasta donde ustedes crean que deben combinarse. Sí, deben combinar y centrar. Y seleccionan si la quieren colocar o centrada, o la quieren colocar a mano izquierda, o si la quieren colocar a mano derecha, como lo acabé de hacer, o si le quieren aumentar el tamaño, o si le quieren disminuir el tamaño, si la quieren colocar en cursiva, subrayada, como ustedes quieran, está bien. Lo importante es que hagamos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, no olviden los textos, los fondos, combinar y centrar, hacer los ejercicios. Por ejemplo, estos les puedo colocar que le coloque los bordes. Mire, está sin bordes, entonces lo selecciono y le digo que le ponga los bordes. Lo mismo puedo hacer con estas, que le ponga los bordes. A dato 2, que le ponga los bordes. Vamos a colocarle borde a todo esto que yo no lo había bordeado. Borde. ¿Sí ven cómo lo estoy haciendo? Es sencillo, no tienen dificultad mayor. Y lo mismo para acá. Coloquémosle los bordes. Hay aprendices que me preguntan, profe, ¿y cómo hago para colocar, por ejemplo, estas flechitas? Estas flechitas. ¿Sí las están viendo? ¿Cómo hago para meter esas flechitas? Pues sencillo, me voy ya a las pestañas de la parte superior y busco una que dice insertar. Y en insertar me dice que puedo insertar imágenes, o sea, en caso de que yo, por ejemplo, quiera insertar una foto o un logotipo que haya descargado en formato JPG de internet. O puede ser por formas. Voy a darle aquí en formas. Miren, en formas me aparecen un montón de posibilidades. Cuadros, óvalos, elipses, triángulos, rectángulos, círculos. Aparecen una cantidad de formas. Es allí donde yo busco la que más se asemeja a una flecha, que puede ser esta. Véala, ahí apareció. ¿Sí lo están viendo? La acabé de insertar. Y a esa flecha la puedo girar para donde yo quiera. La puedo hacer más delgada. La puedo hacer más gruesa, más larga. Y sencillamente la adecuo como está adecuada esta pequeñita que está acá. Incluso le puedo cambiar los colores, le puedo cambiar el relleno de la forma. Le puedo colocar en amarillo. Le puedo colocar contorno de la forma. O sin contorno, para que quede sin contorno. O le puedo colocar un contorno, depende del grosor que yo quiera. Entonces le coloco un grosor en un calibre distinto. Un super grosor, por ejemplo, ahí, ¿ve cómo quedó? Ahí está la flecha. Y lo mismo puede suceder con hasta la cabeza de la flecha, se la puedo modificar. Todo esto se puede hacer en PowerPoint. Esto es una herramienta genial. Esto hace parte de la ofimática de Excel. Esto se puede hacer también en Word y en PowerPoint. ¿Sí? Y es así como funciona. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan presente. Estos símbolos, ¿cómo agrego un símbolo? Sí, porque hay espacios donde va a pedir que lo agregue, como acá. Aquí esta persona, aquí lo agregamos. Este que se ve en rojo, colocamos esto en negro. ¿Cómo agrego yo ese símbolo? Pues es sencillo. Me paro en el lugar donde quiero que aparezca
el símbolo, voy a borrar este símbolo. Entonces yo quiero que aparezca el símbolo después de escribir utilizando, y ahí donde está palpitando el cursor, me voy sencillamente a insertar, voy acá a la barra derecha, que son las únicas habilitadas, está habilitada texto y símbolo, le doy en símbolo, se me despliega una ventana con los símbolos, la ubico donde no me estorbe, y busco el símbolo, mírelo, acá está, y sencillamente le doy insertar, y lo cierro, y ya el símbolo me apareció acá. ¿Lo vieron? Mire el símbolo. Lo voy a colocar Señor. en... Lo voy a colocar en amarillo con negrita y bien grande para que se resalte. Bueno, entonces... ¿Hay preguntas hasta allí? Hasta elemental, hasta operaciones. ¿Alguien más va más adelante? Práctica 2. Entonces ahora tenemos dos opciones, o avanzamos o dedicamos este espacio de tiempo para resolver lo que ya les expliqué. Sí, sería para adelantar lo que usted nos acaba de explicar, ¿no sería mejor? Sí, ¿alguien está más adelante que necesite que les explique práctica 2? De los que están aquí, pues por supuesto esto va a quedar grabado para los demás, pero pues para los que están aquí es la pregunta. ¿Todos están aquí o hay alguien que vaya más adelante? Sí, John Eric, Geraldine, Alejandra, Natalia, Marcela. No, yo voy a ir nomás donde usted tiene la... No, instructor, también nomás voy a ahí también. Voy a adelantar lo que nos acaba de explicar. Bueno, entonces avancemos hasta donde les acabé de explicar. Y me preguntan por WhatsApp, para que no dejemos esta sesión abierta, me preguntan por WhatsApp y yo les voy respondiendo. Sí, porque luego ya vamos a entrar a algo que se llama práctica 2. La práctica 2 vamos a simular una factura. Esta práctica es súper divertida y re bonita porque aquí vamos a poder hacer también una combinación para los colores. O sea, vamos a poder colocarle de acuerdo a los resultados de los datos que nosotros agreguemos, si la celda, por ejemplo, se coloca en verde o se coloca en rojo. Entonces, solamente les voy a hacer un demo. Mire, cuando lo coloco en ceros, los datos, la celda se transforma automáticamente a colores, ¿sí? Y cuando le coloco datos que son mayores a 1, la celda se coloca en verde. Esto es para que cuando la persona que vaya a hacer, por ejemplo, la factura, pues identifique que va a hacer un descuento y no se vaya a equivocar. Y es un ejercicio bien chévere porque tiene un simulador, entonces simulamos la fecha, ponemos esta fecha para acá, simulamos incluso la hora en la que se hace la factura, ¿sí? Simulamos los productos, las cantidades, los precios. Estos precios, por ejemplo, tienen que ir con pesos, igual que aquí donde dice importe. Yo ya se los puse, ¿sí? Yo manejo esto hace más de 20 años, entonces sé cómo hacerlo rápidamente. Vamos a manejar porcentajes. Si se fijan todo lo que vamos a aprender. Entonces, por ahora quedémonos solamente hasta operaciones. Sí, y en 8 días que nos veamos, si Dios quiere, en el Astin, en el SENA, si no hay confusión, si van a fumigar o no van a fumigar, o qué es lo que va a pasar. Y nos vemos allá, les explico operaciones y continuamos con las demás prácticas
para que avancemos en este mundo bonito del Excel. ¿Tienen preguntas hasta allí o todo queda claro? Bueno, señor, si yo tengo una duda, le pregunto entonces por WhatsApp. Bueno, listo, fantástico. Me preguntan por WhatsApp. La idea es que avancen y lo resuelvan. Esta grabación ya se las comparto también por el WhatsApp para que quienes la quieran volver a repetir, la vean. Quienes no la hayan visto, pues la puedan también ver y guiarse. Y nada, pues nuevamente me disculpan que no nos pudimos ver en el Asten en Cali, pero pues todo fue un tema de desinformación como para variar. Quedo pendiente por WhatsApp. Nada, buen día, buen fin de semana, que estén muy bien. Mil gracias por haberse conectado. Chao, chao. Gracias, Chao, Wolverine. gracias. Bueno, chao. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce marketing, strategy, consultores SaaS.